Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Sí, señor, buenas tardes. Bueno, hasta ahora, bueno, ya está ingresando más gente. Agradezco a todos la asistencia a esta charla virtual. La unidad materno-fetal y el Hospital Universitario Julio Méndez Barrenechea le agradecen su asistencia a esta charla sobre hemorragia posparto y revisión de lista de chequeo. Todo dentro del plan de la aceleración de la reducción de la mortalidad. Entonces, todo dentro del plan de la reducción de la mortalidad materna, este plan de aceleración que tenemos con los hospitales padrino a nivel nacional, guiados por el ministerio. Y el objetivo en realidad es tener bien puntualizado todas estas guías de manejo, lo que es la ruta segura de materno perinatal, todo lo que es la seguridad de la embarazada, y sobre todo el objetivo hoy claro es en hemorragia posparto tener a mano las listas de chequeo. Creo que son prácticas que salvan vidas, son prácticas que para todos debe ser el diario vivir, todos los que trabajamos en hospitales o en clínicas o en cualquier lugar del departamento que estemos en un centro de salud o en un hospital de segundo nivel, tener a la mano todo lo que es el manejo de la hemorragia posparto con sus listas de chequeo, tenerlas muy presentes para hacer un manejo más adecuado, y el objetivo de todo esto es impactar ostensiblemente la reducción de la mortalidad materno-perinatal, materno-fetal y sobre todo de las mamitas, la morbimortalidad materna. En este día tengo el gusto de presentar a la doctora Ailín Acevedo Angulo. Ella es médico egresada en su pregrado de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Santa Marta. En su posgrado de ginecología y obstetricia es egresada de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, y su especialidad como especialista en medicina materno-fetal la hizo en la Universidad del Rosario, donde es egresada, y desde hace ya unos años nos acompaña aquí en Santa Marta con la unidad materno-fetal, apoyando instituciones como el Hospital Universitario Julio Méndez Barrenechea, la Clínica La Milagrosa, la Clínica El Prado, entre otras, y desde la unidad ha brindado el apoyo con toda esta logística de charlas realmente educativas para entre nosotros, los ginecólogos, los médicos y todos los que trabajamos en este plan, del cual la gobernación, la Secretaría de Salud Departamental y el Hospital Universitario han tomado parte para formar parte de ese gran plan que tiene el Ministerio de reducir, y que tiene más bien la Organización Panamericana de la Salud, de reducir la morbimortalidad materna y perinatal en los países de Latinoamérica. Para mí un gusto presentar a la doctora Ailín. Yo creo que muchos ya la conocen y estamos atentos. Al final o cuando tengan preguntas las pueden ir anotando en el chat, y al final trataremos de resolver algunas dudas o algunas inquietudes. Gracias. Doctora Ailín, tiene la palabra. Hola, buenas tardes. Doctora Antolín, muchísimas gracias, bueno, por esta tan extensa presentación sobre el montón de títulos que tengo. Siempre bromeo con eso, pero muchas gracias. Y sí, el objetivo real de todas estas charlas virtuales, que se consideran más como capacitaciones para todos, es poder brindar, conocimientos actualizados sobre manejo de todas las emergencias obstétricas y patologías tanto maternas como fetales, y poder de alguna forma mejorar la salud materna y perinatal. El día de hoy vamos a hablar sobre la hemorragia posparto y sobre la revisión exacta de las listas de chequeo que hoy nuestro Ministerio de Salud nos ha aportado en base de la múltiple evidencia que hay para el manejo de la hemorragia posparto. Por favor, me van a confirmar que
ven la charla. ¿Estamos viendo las diapositivas? Sí, Sí, doctora, señora. se ve. Listo, se ve. perfecto, excelente. Entonces, 2 segundos. Listo. ¿Qué sabemos nosotros? La hemorragia es la tercera causa de muerte materna. Realmente, en algunos países como el nuestro, es la segunda causa de mortalidad materna y corresponde más o menos al 27% de todas las muertes en el mundo. La hemorragia posparto complica más o menos entre el 1 al 10% de todos los embarazos. En Estados Unidos la tendencia entre lo que fue el 2010 y el 2014 fue en aumento, pasando de un 2.9% a un 3.2%, considerándose como la cuarta causa de mortalidad en sus pacientes gestantes. Para nosotros en Colombia, como les decía, hace parte de las 3 primeras causas de mortalidad materna, ocupando el segundo lugar, principalmente en aquellos departamentos, como lo podemos observar en el mapa, donde tenemos cierta lejanía de los servicios de salud. Para el año 2022, la mortalidad por hemorragia posparto fue más o menos del 17.6%, finalizando el año, y de verdad que es un porcentaje bastante alto. Hoy día, realmente, en la última actualización de las semanas epidemiológicas, nos muestran que la hemorragia o las complicaciones hemorrágicas en las pacientes gestantes asociadas a la morbilidad materna extrema viene en incremento en nuestro país. Entonces, es realmente un llamado de atención para poder hacer todos los planes e intervenciones de forma oportuna, no solamente en la prevención de la presentación de la enfermedad, sino también hacer un manejo adecuado cuando se nos presente este tipo de complicaciones. Como lo decía el doctor Antolín, nosotros estamos hoy día en el Plan de Aceleración para la Reducción de la Mortalidad Materna, una propuesta que viene desde el 2022 en apoyo con la Organización Panamericana de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas, y realmente el objetivo principal aportado por los objetivos sostenibles, y adicional a eso el apoyo de la OMS para poder hacer la reducción de esta mortalidad. El Hospital Julio Méndez Barrenechea hace parte de esa estrategia y somos hoy Hospital Padrino seleccionado por el Ministerio, y el objetivo es tratar de apoyar a todos esos hospitales pequeños de primer y segundo nivel del departamento, para guiarlos no solamente en las intervenciones que deben realizar, sino en la remisión oportuna de la paciente para disminuir esas complicaciones asociadas a las emergencias obstétricas. Por definición, la hemorragia posparto se considera como la pérdida mayor a 1000 cc o la pérdida de sangre acompañado de signos o síntomas de hipovolemia independiente del modo del parto. Previamente nosotros considerábamos que aquella paciente que tenía una pérdida de sangre por encima de 500 en un parto vaginal era considerado como hemorragia posparto, o aquella que tenía más de 1000 después de una cesárea. Hoy el término o la definición está centrada en que cualquier paciente mayor a 1000 cc o cualquier pérdida sanguínea que genere síntomas o signos de hipovolemia se va a considerar como hemorragia posparto. Antiguamente o históricamente hablábamos de que si a esa paciente que presentaba una hemorragia durante su parto había un descenso del hematocrito por debajo del 10%, este se consideraba como un marcador para poder definir la hemorragia posparto, o inclusive la utilización de un valor de hemoglobina por debajo de 4 gramos al valor de hemoglobina inicial antes del trabajo de parto también era considerado como paciente con hemorragia posparto o criterio para la misma. Entonces, nosotros durante el embarazo tenemos ciertas adaptaciones fisiológicas, ¿cierto?, que nos van a permitir que nuestra gestante tenga cierta sintomatología. Los signos y los síntomas del shock hipovolémico en algunas pacientes suelen ser sutiles, y esto está dado por esa adaptación funcional. Entonces, sabemos, ¿cierto?, que el volumen plasmático durante el embarazo va a aumentar más o menos en un 10%, eso que lleva la presentación de la anemia dilucional durante la gestación y la disminución de la capacidad de transporte de oxígeno, que
la disminución de la capacidad de transporte de oxígeno, que va a mejorar la reserva fisiológica en contra de la hemorragia. Adicional a eso, nuestra paciente gestante tiene un aumento del gasto cardíaco que al final del embarazo más o menos es hasta el 40%, y hay un aumento significativo de la frecuencia cardíaca entre 15 y 20 latidos por minuto. Y siempre se lo digo a mis estudiantes y a mis colegas, y es, si yo conozco la frecuencia cardíaca basal de mi paciente antes de embarazarse, yo sé cuándo esa paciente está taquicárdica. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer la relación de lo pregestacional con esos 15 a 20 latidos que puede aumentar la frecuencia cardíaca de mi paciente, y si se sobrepasa eso, probablemente es una paciente que está presentando algún signo de alteración propiamente en la funcionalidad cardíaca. La presión arterial, como sabemos, va a tener una disminución entre el 10 y el 15%, y el flujo sanguíneo uterino, que representa inicialmente solamente 50 cc, que es lo que maneja el útero no gestante, termina siendo un útero que maneja volúmenes entre 500 y 600 cc, por lo cual representa el 10% de todo el gasto cardíaco de nuestra paciente. Por ende, hay una disminución de la reserva fisiológica que potencializa la hemorragia o el sangrado masivo en las pacientes gestantes. Gracias a esos cambios fisiológicos, en teoría durante el parto debe haber una pérdida menor del 10 al 15% de la gestación, que corresponde más o menos entre 500 y 1000 cc de sangre, lo cual es tolerable por nuestra paciente. Cualquier valor adicional a eso, obviamente va a generar cierta inestabilidad hemodinámica en nuestra paciente, y es cuando vamos a tener los signos de hipoperfusión. Entonces, paciente que tiene una pérdida sanguínea por encima de 16 hasta un 25%, vamos a tener signos de hipoperfusión que pueden ser leve excitación, disminución de la presión arterial o signos de descompensación hemodinámica y reflejos simpáticos como la taquicardia en esa paciente. Sabemos que el 90% de las pacientes que hacen hemorragia postpartos la van a presentar durante las primeras 24 horas, y por ende la importancia del manejo del alumbramiento, que es el tercer periodo del parto, es el control del sangrado para evitar eventos de coagulación, de coagulación intravascular diseminada y alteraciones en la fibrinolisis. Nosotros sabemos que durante la gestación la paciente va a tener un aumento en la hipercoagulabilidad, lo que favorece a la formación del coágulo, pero de igual forma esta alteración igual se puede ser modificada en los eventos hemorrágicos. Cuando nuestra paciente llega a sala de partos o cuando nuestra paciente está en todo lo que es el control prenatal, hay factores de riesgo que a mí me pueden ser de alarma para decir, esta paciente tiene el riesgo de presentación de una hemorragia posparto. Entonces vamos a tener factores de riesgo anteparto, periparto y posparto que deben ser identificados en el control prenatal de nuestra paciente, y adicional a eso, al ingreso en el trabajo de parto o terminación del embarazo, sea en el caso de las pacientes que van para cesáreas programadas o cesáreas de urgencias. ¿Qué factores nosotros tenemos? Entonces, hay pacientes que tienen mayor riesgo de atonía uterina. ¿Cuáles pacientes tienen esos riesgos? Aquellos úteros que están excesivamente distendidos, pacientes con polidramios, pacientes con embarazos gemelares, pacientes con macrosomías fetales, son pacientes que tienen mucho más riesgo de presentar hipotonía y atonía durante el trabajo de parto. Adicional a eso, pacientes con uso prolongado de la oxitocina durante el trabajo de parto, con infecciones como la corioamnionitis o el uso de anestesia general aumenta el riesgo de atonía. Pacientes que tienen miomas en el útero que generan una contracción irregular de la fibra muscular uterina también pueden ser un factor predisponente a la hemorragia por atonía. Dentro de las causas o los riesgos de trauma, entonces pacientes a las cuales se les realiza episiotomía pueden tener o partos traumáticos o la utilización de forceps o espátulas para la extracción del bebé, también pueden generar desgarros y laceraciones a nivel vaginal. Entonces, todas esas pacientes las cuales nosotros identificamos durante el trabajo de parto, debemos hacer ciertas intervenciones e identificaciones si están presentando esas laceraciones durante el periodo del alumbramiento.
Si nosotros tenemos pacientes con antecedentes de cicatrices en el útero, sea por cesáreas, por miomectomías, sospechar la presentación de placenta adherida o la placenta ácrita, porque son pacientes que deben de entrar en un protocolo diferente para la terminación de su embarazo, con unas semanas específicas para la terminación y un plan quirúrgico para poder hacer estas intervenciones. Y aquellas pacientes que tienen riesgo de coagulopatías durante ese tercer periodo, durante el periodo del parto, pacientes que están enfrente de preeclampsias severas, que tienen alteraciones de los factores de coagulación, como las trombofilias heredadas o adquiridas, o aquellas pacientes que generan la presentación de la embolia del líquido amniótico. Son pacientes que nosotros tenemos que tener muy presentes, son las que van a tener causas evidentes de hemorragia. Inclusive con la paciente que es preeclámptica, tener la precaución que la utilización de el sulfato de magnesio y la utilización de antihipertensivos como el nifedipino permiten que haya una alteración propiamente en la contractibilidad uterina y eso podría estar en asociación a la presentación de la hemorragia posparto. Por ende, nosotros tenemos que identificar qué paciente tiene bajo riesgo, qué paciente tiene un riesgo medio y qué paciente tiene un alto riesgo de presentación de hemorragia posparto y poder hacer prevención de esta paciente. Algo muy puntual es las pacientes que llegan a ese tercer trimestre con hemoglobinas por debajo de 10.5. Sabemos que por la clasificación de OMS, toda paciente que tenga una hemoglobina por debajo de 10.5 en el tercer trimestre debe iniciar reposición de hierro. Si la tiene, pues mucho menor a ese valor. El objetivo es llegar con ese valor o por encima de él. ¿Por qué? Porque toda la paciente que tiene anemia en tercer trimestre o cercano al parto aumenta el riesgo de hemorragia. Y la atención de ese parto particular de la paciente que tiene anemia debe ser en una institución que se cuente con el paquete transfusional. Es decir, es una institución que debe contar con protocolo de código rojo y también paquete transfusional para en los casos particulares donde se presente la hemorragia posparto. Entonces, nosotros hablamos de causas, hablamos de factores de riesgo y tenemos nuestras medidas de prevención. Entonces, para la hemorragia posparto, identificando la paciente que tiene mayor riesgo de presentación, la OMS, nuestro Ministerio de Salud con resolución 3280 y las últimas recomendaciones que nos da la FIGO para el 2022 nos dicen tenemos que hacer prevención. ¿Cuál es la prevención? Un manejo activo del alumbramiento. Es la forma más particular y la forma más importante de hacer prevención de hemorragia posparto. Y es que tener el acceso venoso de la paciente y si no lo tenemos, saber que la oxitocina se puede colocar intramuscular. La recomendación que nos da la OMS hoy día es colocación de 5-10 unidades de oxitocina que puede ser en infusión lenta o puede ser intramuscular en un tiempo menor, no menor a 3 minutos con el nacimiento del feto. Y en los entornos en donde ya tengamos una dificultad para la utilización de oxitocina, donde no tengamos la disponibilidad de la misma, nos hacen la recomendación de que podemos utilizar misoprostol entre 400 y 600 microgramos y la recomendación hoy es colocar intrarrectal para evitar efectos secundarios del misoprostol por vía sublingual. La utilización de metilergometrina de 200 microgramos intramuscular o endovenosos, según tengamos el acceso, evitarlo en pacientes con trastornos hipertensivos del embarazo y en aquellos sitios donde tengamos la disponibilidad de la carbetocina, la utilización de la misma en la prevención de la hemorragia posparto. Y es importante saberlo porque a veces cometemos el error y decimos carbetocina 5 veces más potente que oxitocina, vamos a ponerle en la paciente con hemorragia. No, generalmente la carbetocina hacemos sus utilizaciones para la prevención. Adicional a eso, manejo como la tracción controlada de cordón y la vigilancia cada 15 minutos de ese útero que esté contraído durante las primeras 2 horas del nacimiento de nuestro bebito. Son medidas preventivas que salvan vidas. Esta es la tabla de los medicamentos que utilizamos en el alumbramiento. Entonces, misoprostol
la carbetocina, la metilelcometrina y el ácido tranexámico, que hace parte de medicamentos fundamentales en el caso de pacientes que presenten riesgos de hemorragia posparto. Muchos países han utilizado el ácido tranexámico en aquellos pacientes donde tenemos cierta dificultad y la disponibilidad de oxitocina y podemos utilizarlo. Entonces, tener en cuenta eso, que podemos utilizar 1 gramo de ácido tranexámico más o menos de 10 a 20 minutos del nacimiento de bebito como alternativa. Y de las recomendaciones que nos dan es que habitualmente puede ser un complemento para la oxitocina o los otros uterotónicos para mejorar la respuesta a la paciente. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros el diagnóstico de la paciente? Teniendo en cuenta factores de riesgo, utilización de métodos de prevención, debemos saber que durante esas primeras 24 horas es donde más ocurre la hemorragia. Entonces, son esas primeras 24 horas donde nosotros tenemos que estar con las alertas prendidas para las pacientes que tienen mayor riesgo de presentación de una hemorragia posparto. Durante las primeras 2 horas es fundamental hacer el seguimiento del bolo uterino y del sangrado vaginal o de los loquios. Entonces, saber que las primeras 24 horas son la pauta para la identificación de la paciente con hemorragia posparto o el riesgo de la misma. La hemorragia secundaria es aquella que se presenta por encima de las 24 horas del parto y generalmente van a estar asociadas a retención de restos placentarios u otro tipo de patologías. Entonces, identificación de nuestra paciente a qué tiene riesgo, si es atonía, si es a retención de restos, si es que tenemos laceraciones a nivel del canal vaginal o en el cuello uterino. Y en el caso de la paciente que tiene más de 24 horas de su parto y tiene hemorragia, definir si son restos placentarios retenidos, si tenemos infecciones a nivel del sitio quirúrgico o en las genitales, laceraciones o enfermedades tromboembólicas en la paciente. Entonces, esto es súper fácil porque creo que no lo sabemos todo y es que para el diagnóstico existen 4 causas y son las famosas 4T. Esas 4T incluyen tono, que es el 70 al 85% de las presentaciones de la hemorragia posparto y es atonía uterina. El trauma, que representa más o menos el 20% de la presentación de la hemorragia posparto, que corresponden a laceraciones a nivel del cuello uterino o de la misma vagina, hematomas en vagina, rupturas uterinas o la inversión uterina. Tejido en el 9% de los casos y corresponde a lo que es retención placentaria o la presentación del espectro de la placenta ácreta. Y la trombina es apenas el 1% de presentación de las hemorragias postpartos y están en asociación a desprendimientos prematuros de placenta, preeclampsia, pacientes con coagulación intravascular diseminada y embolia del líquido amniótico. Para la clasificación de la hemorragia, nosotros tenemos que tener muy en cuenta cuáles son los criterios para clasificarla. Es decir, definir qué tanta pérdida sanguínea ha tenido nuestra paciente para poder hacer el cálculo del porcentaje de pérdida. Adicional a eso, cómo está el sensorio de la paciente, cómo está la perfusión, cómo está el pulso, cómo está la frecuencia cardíaca, definir el grado de choque y si esta paciente requiere o no intervenciones de transfusión de hemoderivados. Esta clasificación nos la da nuestro ministerio y realmente que es súper fácil de aplicar. Y de las cosas importantes que nos dicen es que el grado del choque lo define el peor parámetro que nosotros tenemos. Entonces, en la identificación de una paciente que nos hace un sangrado mayor durante el parto o la cesárea, lo primero que nosotros tenemos que ir a identificar, uno, hacer un cálculo aproximado de cuánto está perdiendo nuestra paciente. Revisar el sensorio. Mamá, ¿cómo te sientes? Señora, ¿sabe dónde está? Verificar que realmente estemos completamente normal. Perfusión, mirar si hay frialdad, si hay palidez mucocutánea, si hay sudoración excesiva en nuestra paciente. Verificar el pulso y para eso nosotros tenemos que iniciar la monitorización de las constantes vitales de ella, presión arterial, pulso y poder hacer la determinación de en qué grado de choque está. Usualmente la paciente que está con una pérdida sanguínea entre 500 y 1000 cc
no va a tener ni alteraciones del sensorio, no va a tener alteraciones de la perfusión, probablemente va a mantener un pulso y una presión arterial sistólica normal y es una paciente que hace algo que se llama choque compensado. Usualmente no vamos a tener intervenciones con hemoderivados, sino que simplemente reposición con cristaloides. Pero la paciente que tiene una pérdida sanguínea por encima de 16% a 35, que es aquella que pierde entre 1000 a 2000 cc, sí vamos a tener alteraciones propiamente que están asociadas a la hiperfusión de tejidos. Vamos a tener una paciente que puede que tenga un sensorio normal o agitación. Vamos a encontrar la palidez, la frialdad y la sudoración. Vamos a encontrar una respuesta de la frecuencia cardíaca y ya vamos a tener taquicardia leve o moderada de nuestra paciente. Y adicional a eso vamos a tener un descenso de la presión arterial sistólica entre 80 a 79. Vamos a clasificar entonces la paciente con choque leve o moderado y depende de la gravedad del choque la necesidad de hacer transfusiones. La paciente que hace choque grave es aquella paciente que tiene una pérdida por encima de los 2000 cc de sangre. Es una paciente que va a estar realmente comprometida. La vamos a encontrar letárgica o inconsciente. Vamos a tener signos marcados de hipoperfusión, palidez, frialdad, sudoración y probablemente un llenado capilar por debajo, por encima de los 3 segundos. Vamos a tener la taquicárdica hipotensa severamente. Esa paciente, aparte de hacer una reposición hídrica, tenemos que iniciar de una a la reposición de hemoderivados. Entonces, que es el índice de choque, es un marcador temprano que nos permite a nosotros identificar el compromiso de nuestra paciente y realmente tenemos que tenerlo muy presente cuando identificamos una paciente con hemorragia de posparto. Activamos un código rojo, lo primero que tenemos que iniciar es identificar no solamente la causa de la hemorragia para lograr un buen control de ella, sino hacer índice de choque, porque según índice de choque así van a ser las intervenciones oportunas que usted va a hacer para salvar la vida de su paciente. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros índice de choque? Uno es frecuencia cardíaca sobre la tensión arterial sistólica. Va a tener un valor y generalmente este valor debe ser por debajo de 0.9. Entonces, la utilidad del índice de choque está dado principalmente porque predice la necesidad de transfusión de hemoderivados y su aplicación reduce la morbilidad materna por las intervenciones oportunas que nosotros realizamos cuando hacemos este parámetro. Normalmente vamos a tener que en los adultos el índice de choque va a variar de 0.5 a 0.7. En las pacientes embarazadas el índice de choque varía de 0.7 a 0.9. Y de las cosas importantes es cuando aplicamos índice de choque, tenemos que saber que si nos da un valor por encima de 0.9, es la indicación. Si estamos en un primer nivel o en un segundo nivel, remitir a la paciente a un nivel de mayor complejidad donde podamos tener intervenciones adicionales, quirúrgicas, transfusionales, porque a veces tenemos sitios de segundo nivel donde no tenemos bancos de sangre, ¿cierto? Entonces, lograr permitir que esa paciente tenga un acceso a una mayor complejidad en su atención. Si por el contrario tenemos un índice de choque por encima o igual a 1.4, ya vamos a necesitar intervenciones urgentes de mayor nivel de complejidad. Entonces, es una paciente que amerita realmente una remisión prioritaria. Y aquella paciente que tiene índice de choque por encima de 1.7 es una paciente que tiene mayores probabilidades de tener desenlaces adversos y muerte asociada a la complicación hemorrágica que tenemos. Entonces, nuestra pregunta es, ¿qué hacer en frente de una paciente que tiene hemorragia posparto? Y no nos debemos asustar porque de las cosas importantes y las que siempre nos dicen en las capacitaciones y en los talleres de hemorragia posparto es no se desesperen, pero uno ve sangre y todo el mundo quiere salir corriendo. Entonces, no, el líder, en teoría, que es el médico, la enfermera que está enfrente de la paciente o el especialista ginecólogo que está enfrente de su paciente en una cesárea, en un parto vaginal, debe tomar tranquilidad y preguntarse, listo, tiene hemorragia posparto, activo el código rojo y arranco de una mi protocolo. Saber que cuando tenemos la alarma o encendemos la alarma del código rojo, no solamente una persona debe estar de alguna forma pendiente. Sabemos que es todo un equipo médico el que va a estar
en asociación a las intervenciones que vamos a hacer a la paciente. Siempre dirigido por alguien, por supuesto que sí, pero saber que es un manejo en equipo para lograr unas intervenciones oportunas y un resultado satisfactorio para nuestra paciente. Las listas de chequeo no es algo nuevo. Realmente, ACOG en el 2017, el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia hizo una actualización del boletín sobre hemorragia posparto y en el 2019 nos permitió tener las listas de chequeo. Entonces, realmente simplemente las que hoy tenemos es una adaptación de estas listas de chequeo que Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia nos brindan. Adicional a eso, FIGO para el 2022, es decir, el año pasado, nos dio recomendaciones actualizadas basadas en la evidencia para las intervenciones que nosotros tenemos que hacer en las pacientes con riesgo de hemorragia posparto, y las que ya tienen la presentación de la misma. Y este último artículo, que es un estudio aleatorio que se publicó hace muy poquito, en este año realmente 2023, nos permite ver una intervención o un algoritmo que se llama Edmoti. Es Edmoti o ese algoritmo que ya lo vamos a mostrar, nos permite no solamente la identificación oportuna de las pacientes que tienen hemorragia posparto, sino las intervenciones adicionales que debemos hacer a la detención, con manejo de uterotónicos, con manejo de líquidos, con el manejo del masaje uterino y escalar. Y escalar significa es que después de las maniobras, después de las intervenciones primarias que OMS hoy nos recomienda, nosotros debemos decir, de aquí pasamos a otro nivel. Ambos artículos, y realmente basados en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, debemos hacer: 1, priorización en el reconocimiento del sangrado. 2, priorización en detener el sangrado antes de que nuestra paciente desarrolle coagulopatía o hipoperfusión. Y el manejo inicial debe ser conservador y, en segundo plano, procedimientos invasivos si el paciente lo requiere. Entonces, aquí tenemos el algoritmo que les hablaba, que es Edmoti. Entonces, ¿qué significa la E? La E significa es cuantificación. 1, detención de la hemorragia, y 2, cuantificación de la misma. Y ellos, de los parámetros que tienen en cuenta, es que si una paciente tiene una pérdida de sangre en un parto, ¿cierto?, mayor a 500, o aquella que tiene una pérdida por encima de 300 o más de lo anormal, es una paciente que tiene alto riesgo de presentación de hemorragia posparto o que está en hemorragia posparto. Para la utilización de este algoritmo, analizaron más o menos 29,000 pacientes. El 53% de esas pacientes presentaron hemorragia posparto aplicando el algoritmo. Entonces, ellos, en la identificación de la hemorragia, utilizaron algo que se llama bolsa recolectora para poder cuantificar la pérdida de sangre durante las primeras horas del nacimiento del feto. Adicional a eso, el masaje uterino durante 1 minuto, la aplicación de uterotónicos, que en este caso fue la recomendación de 10 unidades de oxitocinas, que debían ser inyectadas o diluidas en cristaloides de 200 a 500 cc, que deberían ser administrados en un periodo no menor a 10 minutos, más una dosis de mantenimiento de 20 unidades de oxitocinas diluidas en 1000 cc de solución salida por un periodo de 4 horas después del parto, o la utilización de misoprostol, 800 microgramos, vía intrarrectal. La utilización del ácido tranexámico fue una de las estrategias que ellos utilizaron, y era 1 gramo de ácido tranexámico inyectable o diluido en 200 cc de cristaloides en un periodo de 10 minutos para la prevención de hemorragia posparto en la paciente que estaba presentando pues un sangrado mayor a 300. La administración de líquidos, y la recomendación que ellos dan es iniciar con cristaloides, sea Harman o solución salina, 4 cc, bolos de 4 cc por kilo, o bolos de 500 cc durante esa primera hora fundamental pues en el manejo de la hemorragia posparto. Y por último, escalonar. Revisar nuevamente a nuestra paciente, corroborar si la causa del sangrado se pudo controlar, y si no, escalar. Y escalar significa mayores intervenciones para minimizar el riesgo de un choque grave en la paciente. Entonces, por ende, es fundamental nuestra primera hora, y eso lo conocemos de toda la vida, la hora 0. Es una secuencia temporal que, a medida que va pasando el tiempo, si no logramos controlar la hemorragia, vamos a tener
las consecuencias de la hipoperfusión y el deterioro de nuestra paciente. Entonces, en el tiempo cero es la activación del código rojo, que si nosotros lo hacemos a tiempo y hacemos las intervenciones secuenciales, vamos a tener 100% de éxito en el manejo de las pacientes con hemorragia postparto. Del minuto 1 al minuto 20 vamos a tener una reanimación y diagnóstico, es decir, arrancamos las intervenciones que hoy OMS nos dice, y lo segundo es que debemos verificar cuál es la causa de la hemorragia. Con eso nosotros podemos garantizar un 60% de éxito en la hemorragia postparto o en el manejo de nuestra paciente. Si por el contrario dejamos pasar entre 20 a 60 minutos y no hacemos las intervenciones anteriores, en esos 20 a 60 minutos nosotros el objetivo es lograr la estabilización de nuestra paciente. Y si por el contrario no logramos la estabilización de nuestra paciente, ya hemos ganado la hora completa del manejo, pues es una paciente que tiene menos posibilidades de sobrevida y obviamente más daños secundarios a la hipoperfusión por la pérdida sanguínea. Entonces, estas son nuestras listas de chequeo y arranca con el reconocimiento temprano. Entonces, en ese minuto del 1 al 20, nosotros tenemos que, uno, identificar a nuestra paciente con hemorragia postparto. Y estas listas de chequeo tienen algo muy particular y es que usted puede iniciar la anotación. Usted identificó a su paciente con hemorragia postparto, activó el código rojo, ¿cierto? Y una de sus enfermeras o uno de sus personales de la sala de parto debe coger la lista de chequeo y decir, listo, doctor, ¿cuánto es el sangrado acumulado en nuestra paciente? Y esa es la hora inicial. Y ese es el sangrado con el que nosotros vamos a iniciar y poder determinar porcentaje del sangrado, ¿cierto? Y adicional a eso, poder definir en qué etapa de la hemorragia postparto estamos y definir el índice de choque y de esa forma el grado de choque de nuestra paciente. Debemos hacer signos vitales de forma inmediata, toma de frecuencia cardíaca, de la tensión arterial y todo eso lo vamos a comenzar a anotar. Entonces, el primer índice de choque inicial lo anotamos a los 15 minutos, a los 30 minutos. Entonces, cosas importantes que debemos hacer cuando reconocemos la paciente que está en hemorragia postparto es activación del código rojo, designar el líder de nuestro equipo, ¿cierto? Designar la función de cada uno de los integrantes del equipo, asegurar las bandas de la cama, una monitoría no invasiva de nuestro paciente que cicle cada 2 minutos los signos vitales. Debemos tener 2 accesos venosos para nuestra paciente de calibre grande, en este caso 18, iniciar la monitorización estrecha de los signos vitales, hacer la reserva de sangre O negativo que corresponde al paquete transfusional que hablábamos al principio de las instituciones que manejan pacientes obstétricas, o si tenemos sangre específica para nuestra paciente, pues hacer la reserva tal cual. El inicio de la reanimación con líquidos y hemoderivados. Entonces, cuando nosotros hacemos el diagnóstico de la paciente con hemorragia postparto, debemos estimar el sangrado. Y ese sangrado lo podemos hacer de forma cualitativa o de forma cuantitativa. Entonces, podemos hacer estimación visual, sí, claro, y hacer un aproximado en el porcentaje del sangrado, pero también podemos hacer una cuantificación de ese sangrado. ¿Cómo lo hacemos? Saber más o menos cuántas gasas utilizamos, cuántas gasas están llenas. Si utilizamos compresas, saber qué cantidad de sangre puede acumular una compresa. Y ahí están las imágenes donde realmente nos hacen una ilustración de que una compresa llena, empapadita, puede recolectar entre 100 y 200 cc. ¿Cierto? Mira, la compresa está completamente llena. Los pañales que nosotros le colocamos a las pacientes en el posparto, si el pañal está completamente lleno, podemos tener una pérdida aproximada de 1000. Entonces, son pautas para poder definir la estimación del sangrado. Y dentro de las pautas pues, que nos decía la OMS y lo último que se está tratando de aplicar es la bolsa recolectora. Y esa bolsa recolectora tiene unos márgenes, ¿cierto?, de identificación más o menos de 300 y 500 cc y va a ir aumentando. Esta bolsa recolectora se llama así, bolsa recolectora de Bras. Lo que permite es que en entornos de bajos recursos yo pueda hacer una cuantificación
de ese sangrado a nuestra paciente. Usualmente la bolsa se coloca debajo de las nalgas de la paciente, permitiendo que escurra la sangre dentro de la bolsita. Entonces, esto en teoría va debajo de las nalguitas de nuestra paciente, y donde está el triangulito hay una bolsita y ahí va a escurrir completamente la sangre, y así podemos hacer una cuantificación exacta de qué tanta cantidad de sangre está perdiendo nuestra paciente, y fue de las estrategias que utilizaron en el estudio con la estrategia Edmond. Adicional a eso, la identificación y el examen físico es fundamental, porque nosotros tenemos las escalas de alerta temprana, y en teoría la paciente que está en trabajo de parto, la paciente que está en cesárea, debemos hacer signos y parámetros de las constantes vitales. Entonces, la aplicación de escalas de alerta temprana son de los intervenciones y de las estrategias que nosotros tenemos que aplicar para poder identificar si nuestra paciente está enfrente de una hemorragia o no. Adicional a eso, la valoración del choque, y lo habíamos revisado en la clasificación propia de la hemorragia. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta los dos parámetros: frecuencia cardíaca y tensión arterial sistólica, hacer índice de choque para poder diagnosticar a la paciente, y adicional a eso, saber cuál es el peor indicador para poder hacer la clasificación del grado de choque. Y algo súper chévere que tiene esta diapositiva es que en tiempo, nosotros durante los primeros 30 minutos debemos haber hecho diagnóstico, manejo médico, colocación del traje antichoque, colocación de balón en el caso de las pacientes con atonía uterina, y definir la respuesta de nuestra paciente al manejo inicial. Entonces, en la primera etapa de la hemorragia posparto, que corresponde a la 1, identificación de nuestra paciente. Entonces, tenemos paciente que tiene un sangrado entre 500 y 1000 cc con un índice de choque menor a 0.9. Esa paciente debe tener un mínimo de sangrado de 10 minutos. ¿Qué debemos hacer? Y es el ABC que tenemos que practicar y pues obviamente aplicar en nuestra paciente. Lo primero es que debemos asegurar la vía aérea. Entonces debemos hacer una monitorización de la tensión arterial, los signos vitales, definir si nuestra paciente tiene una desaturación pues la parte de oxígeno, y arrancar la suplementación propia de ello. Entonces tenemos que tratar de asegurar la vía aérea en nuestra paciente. Lo tercero es asegurar los accesos venosos para iniciar la reposición hídrica de nuestra paciente y tener el acceso en el caso de iniciar la reposición de hemoderivados. Adicional a eso, vamos a tener en cuarto puesto hacer el diagnóstico diferencial teniendo en cuenta las 4T y evitar la hipotermia en nuestra paciente. Entonces tenemos que tratar de cubrir a nuestra paciente con sábanas calientes para evitar este tipo de alteraciones. La utilización de los oxitóxicos y aplicar índice de choque. Entonces, ¿qué debemos hacer? Iniciar la monitorización, fundamental la toma de presión arterial, la toma de la frecuencia cardíaca, que son los parámetros para hacer índice de choque, la canalización de vías periféricas, y no necesariamente tiene que ser las dos brazos o tener, simplemente usted puede en el mismo brazo canalizar a su paciente, y realmente hoy es la recomendación, y es que las dos vías de acceso deben estar en la misma extremidad de la paciente para tratar de minimizar la inmovilidad de las extremidades de ella. Lo segundo es la suplementación de oxígeno para lograr saturaciones por encima de 95%. Adicional a eso, cuando nosotros hacemos el manejo circulatorio, lo primero que debemos hacer es toma de paraclínicos. Debemos hacer sangrar a la paciente, 3 tubos, toma de gases arteriales y ácido láctico, toma de hemograma con plaquetas, ¿no? Definir hemoglobina inicial para poder categorizar las transfusiones, el tiempo de coagulación y las pruebas cruzadas. Y uno de los parámetros importantes de laboratorio que nosotros debemos tomar es el fibrinógeno, que hace parte de los criterios para poder definir coagulopatía en la paciente. El manejo de los líquidos, que previamente lo que hacíamos era que manejábamos un volumen muy alto de cristaloides, logrando de esta forma reponer la sangre pues, que estaba perdida, y evitar que nuestra paciente hiciera hipotensión severa. Hoy día, y las recomendaciones de FIGO
basados en la evidencia es la reanimación hipotensiva permisiva, y es permitir y mantener una presión arterial entre 80 y 90 con una PAN entre 65 milímetros de mercurio para prevenir el resangrado y no remover el coágulo. Si nosotros, por el contrario, aumentamos la presión arterial de esa paciente, podemos tener resangrado y remoción del coágulo, entonces empeoraríamos el cuadro hemorrágico de nuestra paciente. Entonces, el objetivo es reanimación hipotensiva permisiva, que hace parte de los dos pilares fundamentales en la reanimación de la paciente. Iniciar los cristaloides, siempre vamos a tener preferencia sobre los coloides, deben ser líquidos calientes y la recomendación es más o menos calentar la bolsa de solución salina o de Harman 30 segundos en el microondas. Se debe hacer la recomendación del uso de Harman sobre la solución salina y iniciamos con bolos de 4 cc por kilo o bolos de 500 cc. El primer bolo se debe administrar entre el minuto 0 y el minuto 20. El segundo bolo entre los 20 a 30 minutos del inicio del manejo del código rojo. Y obviamente debemos hacer evaluación de las respuestas con la presión arterial. Los medicamentos que administramos, entonces, sabemos que hacemos prevención, es decir, manejo de alumbramiento. En este caso, la paciente ya está en hemorragia posparto, entonces la recomendación es la utilización de oxitocina como manejo de elección, 40 unidades en 500 cc de solución salina e iniciamos a 60 cc hora por bomba de infusión. Posterior a la administración que ya hicimos de 10 unidades de oxitocina a esa paciente cuando estábamos haciendo manejo del alumbramiento. 2, la utilización de Metergin, 0.2 miligramos. Cada 20 minutos, las primeras 2 dosis se pueden administrar con una diferencia de 20 minutos y luego podemos continuar 0.2 miligramos cada 4 horas con una dosis máxima de 5 en 24 horas. De las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta con el uso del Metergin es que las pacientes que tienen hipertensión o que tienen antecedentes de migraña o enfermedades vasculares o fenómeno de Raynaud, probablemente vamos a tener efectos vasoconstrictores en esa paciente, entonces debe evitarse la utilización de la misma. El misoprostol, 800 microgramos, en este caso la recomendación es sublingual o intrarrectal. En la última capacitación de Hospital Padrín nos dicen pongan la intrarrectal para evitar los efectos secundarios de la utilización sublingual, que en este caso sería la hipertermia maligna. Y el uso del ácido tranexámico de una. Ponemos oxitocina, ergotamina, misoprostol y ácido tranexámico. Iniciamos con 1 gramo de ácido tranexámico de infusión rápida y tenemos la oportunidad de colocar 2 dosis más. En este caso serían 3 dosis. Y la identificación de la causa. Entonces, es atonía, es trauma, es una placenta ácreta o restos placentarios o es una paciente que tiene alteraciones propiamente de la coagulación. Y basados en la causa del sangrado, tenemos que comenzar a hacer las intervenciones. Pacientes con hemorragias por atonía uterina, debemos iniciar la administración, obviamente, de la oxitocina o de los uterotónicos. Tenemos la oportunidad de la utilización del balón intrauterino o la utilización de suturas cuando tenemos de pronto la hemorragia se nos presentó durante un evento de cesárea. Entonces, saber que tenemos la posibilidad, 1, de iniciar la medicación y 2, la posibilidad de utilizar el balón. La presentación de trauma o laceraciones en vagina, entonces debemos hacer la identificación y corregirlo. Entonces, lograr una comodidad de nuestra paciente para poder hacer la corrección efectiva del desgarro si es en el cuello, el desgarro si es en la vagina y hacer la restauración de esa lesión. Y lo otro es identificar, si ya descartamos, no es atonía, hemos descartado que no tenemos laceraciones ni traumas a nivel de la zona genital, vamos a pensar que pueda que tengamos restos de cotiledones o restos de placenta dentro del útero, entonces tenemos que ir a hacer una revisión del útero para identificar si lo que tenemos son retención de restos. Generalmente las revisiones uterinas las debemos hacer
bajo anestesia o tener una analgesia oportuna para nuestra paciente, porque realmente son revisiones que generan cierta molestia. Y lo otro es que las pacientes que están en el espectro del acretismo placentario son pacientes que a veces no diagnosticamos de forma muy oportuna, pero el objetivo es que esa paciente tenga un diagnóstico prenatal del acretismo y que el protocolo para la terminación de ese embarazo sea basado en el espectro de la patología. En la segunda etapa de la hemorragia posparto, es decir, tenemos una paciente que tiene un sangrado por encima de 1000 a 1500 y tiene un índice de choque entre 0.9 a 1.5, 1.4. Y esa paciente, si nosotros la identificamos, lo primero que debemos hacer es todas las maniobras de la etapa 1, es decir, asegurar vía aérea, colocación de las venas periféricas, toma de paraclínicos, arrancar el bolo de cristaloides. Debemos hacer la aplicación de los medicamentos de la etapa 1 si no hicimos eso previamente. Y en esta paciente entra en juego lo que es la aplicación del traje antichoque, que es fundamental para poder conservar y lograr un descenso en el índice de choque de nuestra paciente. Adicional a eso, intervenciones como la colocación del balón intrauterino, que para eso nuestra lista de chequeo dice a la hora en que se coloca el balón, qué tanto se insufló ese balón. Hacer taponamiento vaginal con compresas estériles. Si se coloca el balón intrauterino, realizar test del taponamiento para identificar si realmente está siendo efectivo ese balón. Definir si necesitamos suturas hemostáticas adicionales y en el caso de que solo tengamos manejo de un solo ginecólogo, es la oportunidad para llamar a nuestro segundo ginecólogo que nos ayude en el código rojo de nuestra paciente. Debemos hacer la solicitud de gases arteriales, ácido láctico y fibrinógeno para poder definir riesgos de coagulopatía en nuestra paciente, avisar equipo quirúrgico y alertar la sala. Y acá administramos el segundo bolo de cristaloides de 500 cc, logrando el objetivo de una tensión arterial sistólica por encima de 90 o una presión arterial media por encima de 60. Debemos hacer adicional a esto la administración de antibióticos y nuestra lista de chequeo es explícita en decirnos, tenemos dos opciones, ampicilina, sulbactam o ceftriaxona. Adicional a eso, debemos alertar al banco de sangre, preparar al paciente para iniciar transfusión de hemoderivados y en esta segunda etapa del choque o de la hemorragia posparto, la indicación es la transfusión de 2 unidades de glóbulos rojos. El traje antichoque y hoy día con la estrategia de Hospital Padrino lo tenemos a la mano. Todas las instituciones de primer, segundo y tercer nivel deben tener traje antichoque y no tener el temor de utilizarlo. Ya sabemos que cuando el paciente está en etapa 2 del choque, tenemos que colocar el traje antichoque. Es un traje que nos va a permitir mejorar la inestabilidad hemodinámica de nuestra paciente, mejorar los signos de hipoperfusión. Está indicado en pacientes que tienen presiones arteriales medias por debajo de 65, presiones arteriales sistólicas por debajo de 90, pacientes que tienen latidos cardíacos por encima de 110 o que tienen índice de choques por encima de 0.9. Cuando nosotros aplicamos el traje o colocamos el traje antichoque, debemos asegurar, uno, que nuestra paciente esté pues en un lugar muy cómodo para poder hacer la colocación. Es una colocación que es paulatina, como se puede observar en la imagen. Tenemos unos eslabones para la colocación, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que corresponden ya al abdomen de la paciente. ¿Cuál es el objetivo de todo el traje antichoque o el mecanismo de acción del mismo? Es ejercer una contrapresión a nivel de la pelvis, permitir aumentar las resistencias periféricas y la precarga y incrementar la presión del sistema venoso para generar una derivación de la sangre hacia la circulación central. Con todo eso nosotros minimizamos, ¿cierto?, que la pérdida sanguínea sea a nivel pélvico y garantizamos una mejoría del gasto cardíaco de nuestra paciente.
Tiene un tiempo de uso de 48 horas más o menos, que es lo que hemos utilizado para lograr esa estabilidad hemodinámica en la paciente. Algunos podemos utilizarlo hasta por 72 horas si llegase a ser necesario. No se debe retirar en el caso de que necesitemos hacer intervenciones quirúrgicas a la paciente. Entonces, si vamos a hacer una intervención quirúrgica, simplemente tenemos que quitar la parte del segmento 5 y segmento 6 que corresponden al abdomen de la paciente, pero no tenemos que hacer el retiro del resto de los segmentos. La paciente se puede quedar con su traje antichoque. Debemos hacer verificación, obviamente, de que mejoren los signos vitales en la colocación del mismo. Y para el retiro, después de esas 48 a 72 horas, tenemos que verificar que nuestra paciente tenga una pérdida de sangre por debajo de los 50 cc por hora, mejorar y evaluar que los parámetros de los signos vitales estén correctos para nuestra paciente, con frecuencias cardíacas por debajo de 100 o presiones arteriales sistólicas por encima de 1000 durante unas 2 horas. Siempre se va a comenzar desde el segmento 1 hasta el segmento 6 y cada vez que retiremos un segmento, a los 15, 20 minutos debemos evaluar las constantes vitales y corroborar que no haya sangrado. Si en ese momento, esos 15 minutos, vemos que nuestra paciente se descompensa, volvemos y colocamos el segmento y decimos hay que darle más oportunidad a esta paciente de continuar con su traje antichoque. El objetivo es retirarlo y que esto no genere ningún riesgo para nuestra paciente de caer nuevamente en inestabilidad hemodinámica. La utilización de los balones para el taponamiento, el Bacri, que es el más utilizado, fue descrito por primera vez en el 2001, permite una instalación de más o menos unos 500 cc del globo intrauterino, tiene un efecto de taponamiento que está destinado a reducir el sangrado intrauterino y tiene una tasa de éxito en su colocación en más del 85% para el manejo de la hemorragia posparto por atonía uterina. Hay muchas publicaciones y la evidencia nos habla de que es un método seguro y una intervención segura y que nos da éxito en las pacientes con hemorragia posparto por atonía uterina. Hoy, bueno, anteriormente aplicábamos lo que era el balón de Bacri artesanal. Hoy tenemos la oportunidad y Fecolsoft nos las da y es el balón de Elavi, que realmente se diseñó para áreas donde los recursos eran limitados. Y dentro de las recomendaciones que dice que es para personales médicos o enfermeras o parteras en donde exista estas personas lo utilicen fácilmente. Es un poquito diferente al balón de Bacri porque este simplemente vamos a tener el balón, se va a colocar ese balón y va a tener su manguerita, ¿cierto? Y ¿cómo es que es? El empate para la bolsa de solución salina y simplemente va a descargar completamente esa solución dentro del útero. Lo único que necesitamos es por gravedad hacer que todo el fluido entre dentro del balón ya localizado dentro de la cavidad uterina. Entonces es mucho más fácil su aplicación en aquellos sitios donde tenemos dificultad o áreas de bajos recursos. Y para el manejo quirúrgico, que sí lo hacemos en la etapa 2, que es la utilización de las suturas hemostáticas, tenemos el Belinch, que es una sutura que permite una compresión del fondo hacia el cuello del útero para lograr una compresión de las fibras del útero y evitar, obviamente, la hemorragia. Adicional a eso, bueno, estas son las técnicas para la realización del Belinch. Realmente esto lo hacemos más en la parte de los talleres prácticos, pero saber que nosotros podemos aplicar. Es una sutura que debe ingresar en la parte de lo que es el segmento por encima de la histerorrafia. Debemos irnos hacia la parte de atrás del útero, hacer una sutura hacia el fondo y en la parte de posterior del útero, pues vamos a tener la salida de estas suturas para poder hacer un anudamiento correcto. El objetivo es colocar las dos suturas, ¿cierto? Y hacer el nudo y apretar ese útero con ambas suturas colocadas. En los casos de inversión uterina, nosotros tenemos
Uno, cuando identificamos la inversión uterina, tanto en partos como en cesáreas, hacer las maniobras para volver a colocar el útero en su posición. Entonces, el objetivo es con el puño empujar el fondo uterino dentro de la cavidad vaginal en el caso de los partos o las cesáreas, volver a colocar el útero en su lugar, hacer procedimiento de Huntington, que implica obviamente la tracción progresiva de ese útero para lograr que el cuerpo vuelva a estar en la posición inicial. Podemos ayudarnos con pinzas de Alice para poder hacer la tracción. En el caso de que nosotros tengamos ya una inversión que no se recupere con las maniobras, pues utilizamos nitroglicerina para poder lograr una relajación de ese útero y adicional a eso procedimientos que implican incisiones a nivel del cuello uterino en la parte posterior para lograr traccionar el fondo y volver a colocar nuestro útero en su posición. Y al finalizar, hacer la reparación de la incisión que hicimos en la parte posterior del cuello. Y la etapa 2 es importante porque al finalizar esta etapa o en consecuencia de la etapa tenemos que arrancar ya la reposición de hemoderivados. Y FIGO para el 2022 nos dice que el pilar de la reanimación de nuestra paciente es la combinación de cristaloides y sangre, es decir, hacer reanimación con cristaloides y la reanimación con sangre. En este caso, en la paciente con etapa 2 de la hemorragia, tenemos que iniciar la instalación de unidades de glóbulos rojos. Cuando pasamos a etapa 3 de la hemorragia posparto, que es una paciente que tiene un sangrado por debajo, de los 1500 y no superior a 2000, es una paciente que tiene un índice de choque mayor a 1.1 que requiere ya protocolo de transfusión masiva. Generalmente hacemos nuevamente el ABCDE de la etapa 1, administramos o colocamos traje antichoque, si necesitamos la colocación de los balones intrauterinos o la utilización de suturas hemostáticas, debemos iniciar el protocolo de transfusión masiva de estos pacientes y para eso nuestra institución de salud debe contar con 3 unidades de glóbulos rojos, 2 unidades de plasma y en teoría 8 unidades de crioprecipitado para disminuir el riesgo de coagulopatías. Y aquí es fundamental tener el valor del fibrinógeno inicial, porque si nosotros tenemos fibrinógenos por debajo de 200, normalmente son pacientes que van a tener hemorragia posparto severa y complicaciones o resultados adversos secundarios a la presentación de la hemorragia. Debemos hacer continuidad de los medicamentos tanto de etapa 1 como de etapa 2, es decir, el inicio de antibióticos en nuestra paciente. Adicional a eso, hacer intervenciones para lograr la hemostasia. Si nosotros ya utilizamos las suturas hemostáticas o tenemos un balón y no hemos dado resolución, en esta etapa es cuando nosotros hacemos las intervenciones como histerectomía o cirugía de control de daños. El uso de hemoderivados, debido a la pérdida sanguínea, permite el agotamiento de los factores de la coagulación. Por ende, nuestra paciente con hemorragia posparto es mucho más propensa a hacer coagulación vascular diseminada y requiere la reposición no solamente de glóbulos rojos, sino también de plaquetas, plasmas y de factores de coagulación. Entonces, nuestro protocolo de transfusión masiva corresponde a la piedra angular de la reanimación en la hemorragia posparto y debemos hacer una transfusión en proporción 1-1-1, es decir, 1 de glóbulos rojos, 1 de plasma y 1 de plaquetas para lograr una similitud con la sangre completa y tener menos complicaciones y mayor porcentaje de supervivencia en las pacientes que presenten hemorragias posparto. Y definitivamente la recomendación es no esperar a que nuestra paciente presente ya la coagulopatía para iniciar la administración de crioprecipitado o de concentrados de fibrinógeno. Entonces, algunas guías para la administración de los hemoderivados y tener en cuenta que las plaquetas, el objetivo es tener plaquetas por encima de 50.000, saber que una unidad de plaquetas aporta más o menos entre 5.000 a 8.000 plaquetas por ml. Una féresis de plaqueta equivale más o menos a 6 unidades manuales de plaquetas. El plasma
fresco congelado aumenta, más o menos contiene 500 miligramos de fibrinógeno y de todos los factores de la coagulación. La dosis de administración más o menos de 10 a 15 cc por kilo y generalmente se necesitan transfundir grandes volúmenes. Esto aumenta el riesgo de sobrecarga a nuestra paciente y la presentación de edema pulmonar. El fibrinógeno o los concentrados de fibrinógeno van a ser de pronto mejor tolerados, pueden ser crioprecipitados o los concentrados 100% de fibrinógeno. No son necesarias las pruebas de compatibilidad para hacer la transfusión y evitamos 100% coagulopatía. FIGO 2022 dice que recomienda en asociación al Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia la administración de productos sanguíneos en la proporción de 1:1:1 simulando el reemplazo de sangre. Adicional a eso, Royal College y en las recomendaciones de manejo de la hemorragia postparto, FIGO 2022, dicen que es una recomendación grado C el tener niveles de fibrinógeno superiores a 2 gramos por mililitro durante la hemorragia posparto y la administración de los crioprecipitados o concentrados de fibrinógeno para disminuir las complicaciones y minimizar hemorragias graves. La última etapa, que es la etapa 4, de la hemorragia posparto, lamentablemente es el fracaso de todas las terapias que previamente hicimos y de las intervenciones. Ya habla de un colapso vascular con choque hipovolémico severo, profundo y la presentación de coagulopatía. Es decir, antes de llegar a esta etapa, nosotros debimos hacer todas las intervenciones de forma secuencial para evitar llegar a esta cuarta etapa, donde en teoría prácticamente ya hemos perdido a nuestro paciente y no hay reversa. En este caso tenemos que hacer activación del código azul, reanimación cardiopulmonar de nuestra paciente, iniciar con bolos de resucitación con cristaloide, transfusiones de plaquetas en los casos o de los paquetes transfusionales según la necesidad, avisar a los equipos quirúrgicos, porque si todavía no hemos hecho intervenciones o cirugía de control de daño, lo más probable es que en esta etapa lo tengamos que hacer. Es una paciente que debe estar en manejo en conjunto con cirugía general y cuidado intensivo. Y debemos hacer todos los procesos y todas las intervenciones de las etapas anteriores. En este caso, el objetivo es lograr revertir el colapso cardiovascular de nuestra paciente basadas en las intervenciones según la etiología de la hemorragia posparto. Y cirugía de control de daños, que hace parte también de esta etapa. Entonces, como pueden ver, la paciente fue intervenida, no fue necesario el retiro del traje antichoque, simplemente retiramos la zona o el segmento 6 para poderlo realizar. Hacer histerectomías en los casos donde tenemos retenciones placentarias, donde no tenemos un buen control de la parte de la contracción uterina. Entonces, es una de las cirugías que debemos hacer. Y tenemos que tener en cuenta que todas las instituciones que atienden a las pacientes obstétricas, primer, segundo y tercer nivel, tenemos que tener guías de atención sobre el choque hipovolémico y realizar simulacros de forma periódica para garantizar que todo el personal médico, enfermera y especialista estén aptos para la atención y las intervenciones en una hemorragia posparto. Por ende, hoy les invito. Esto es charla virtual, a veces es muy complicado hablar de técnicas quirúrgicas o de la colocación, ejemplo, del balón o del mismo traje antichoque, pero es importante realizar talleres de simulación. Si ustedes están en instituciones de salud, primer, segundo nivel y tienen traje antichoque, hay que hacer taller de simulación para su colocación, porque para las pacientes que están en primer nivel, el traje antichoque le da garantía de mejorar la perfusión sanguínea y permitir el traslado de tu paciente, igual que en las pacientes que están en el segundo nivel. Permite el traslado en mejores condiciones, disminuyendo la inestabilidad hemodinámica de la paciente hasta llegar a un nivel de mayor complejidad. Entonces, invitarlos realmente a todos, no solamente a participar de este tipo de charlas, sino también de hacer talleres de simulación y talleres de capacitación presencial para poder saber cómo utilizar todas las herramientas que nosotros tenemos en nuestra ruta materno-perinatal y la utilización de todas esas intervenciones en las listas de chequeo para hemorragia posparto. Estos son fotitos de todas nuestras capacitaciones y los equipos de las instituciones donde estamos.
siempre hemos tenido capacitaciones para el tema de plan padrino en la parte del Hospital Julio Méndez Barrenechea y algunos de nuestros pacientitos que hemos visto nosotros acá y que, bueno, gracias a Dios han salido muy bien de sus patologías. No sé si tenemos alguna pregunta, alguna duda. No encuentro preguntas todavía en el chat, pero si alguno tiene alguna pregunta, puede encender el micrófono. Creo que están abiertos y puede hacer la pregunta la doctora Ailín, y cualquier cosa en que yo pueda también colaborarle, estoy a sus órdenes. Excelente la actualización, porque es una charla muy actualizada. Les cuento que muchas de estas estrategias son made in Colombia. Y si ustedes notaron, ahí aparece 2 instituciones colombianas que están a la vanguardia en la investigación, y que el Royal College y el Colegio Americano los tienen como consultores. O sea que nosotros los colombianos estamos exportando estrategias para los otros países. Está María Fernanda encabezando allí con Valle de Lili, y está la ICESI también, que están los 2 que están de primero ahí en todas los créditos que la doctora Ailín concede allí sobre las charlas. Y María Fernanda ha estado acá en el hospital dando también las actualizaciones, y creo que en ese sentido todos tenemos que estar atentos a este tipo de intervenciones, ¿verdad? Porque estamos rezagados. Por lo menos el Magdalena es uno de los departamentos que está rezagado en esto de la reducción, y estamos trabajando duro, pero yo creo que aquí todos tenemos que poner nuestra parte. Muy interesante lo de el riesgo. Yo siempre digo que cuando usted identifica el riesgo, puede prevenir una hemorragia posparto y puede hasta evitarla. A veces es inevitable, pero la mayoría de las veces, si usted detecta el riesgo y lo manda al lugar donde debe estar, no se complique con esa paciente ahí en una institución de primero o de segundo nivel. Si vemos que usted detecta un riesgo, y envíela con una remisión bien clara, detecta un riesgo posible de hemorragia posparto porque tiene un peso superior a 4.000 gramos, porque tiene un polidranio, porque tiene todo esto que nos dio la doctora. ¿Preguntas? Pueden abrir sus micrófonos. Estamos atentos. La doctora está atenta a cualquier interrogante. Si es que están ahí, quisiera ver si están ahí. Por favor, atención, aló. ¿Sí están ahí? De los que están ahí. Mi saludo a la... ¿Alguien tiene alguna bueno, pregunta? por ahí conozco a muchos. Por ahí veo a Ana María haciendo aplausos. El doctor Andrés Áñez lo veo por ahí también. Y bueno, si no hay preguntas, no sé, doctora, si tiene algo más que comentar. Eso sí, estemos atentos a lo que dijo la doctora, a lo que son los talleres de simulación, porque allí es donde más se puede aprender Sí, el claro que manejo sí. práctico. El manejo Sí. práctico. Estas son usualmente charlas que deberían de tener un componente práctico, porque para la colocación simple del traje antichoque o la utilización de los balones hemostáticos, pues obviamente aunque sea verlo una vez, uno ya le coge por ahí el tirito para la aplicación. El traje antichoque es supremamente fácil de colocar, simplemente que tiene que tener una coordinación en el momento de su colocación. Hay trajes antichoques de todas las tallas, S, M, L. Generalmente nuestras pacientes son talla M, y un talla M le sirve a una paciente no tan gordita y no tan flaquita, entonces funciona muchísimo. Y realmente son estrategias que salvan vidas. Nosotros hace más o menos unas 3 semanas tuvimos una hemorragia posparto en una de las clínicas. Una paciente que estaba en su trabajo de parto normal, primigestante, tuvo su parto, hizo un evento de atonía uterina, corroboramos que era la atonía uterina lo que estaba sucediendo, se hizo todo el manejo de la etapa 1, administración de los medicamentos. Cuando valoramos a la paciente, hicimos índice de
índice de choque y nos dimos cuenta que nuestra paciente tenía un índice de choque de 1.2, ya tenía control de la hemorragia porque ya lo habíamos logrado con los uterotónicos, pero a pesar de eso nuestra paciente tenía inestabilidad hemodinámica. ¿Qué hicimos? Colocamos traje antichoque, mejoramos líquidos y logramos hacer transfusión de 1 unidad de hemoderivados. Con eso nuestra paciente mejoró realmente. A las 24 horas estaba súper bien y me decía, quíteme el traje, doctora, que ya yo me siento perfecta. Lo dejamos 48 horas, lo retiramos de forma segmentaria y súper bien. Fue una paciente que 2-3 días después estaba perfecta, caminando, lactando a su bebé y se fue para su casa súper bien. Entonces, a veces yo no necesito tener una paciente que llegue a una etapa 2 o etapa 3 de la hemorragia. Sencillamente tenemos que hacer unas intervenciones secuenciales para evitar que nuestra paciente llegue a eso. El objetivo siempre es evitar la gravedad de las pacientes que hacen eventos hemorrágicos durante la gestación. Gracias, doctora. Bueno, ahí están preguntando que cuándo hacemos el taller práctico. Yo creo que eso en cada institución lo vamos a ir aplicando. Sí. Ya tenemos la teoría y el objetivo es llevarlo a la práctica. Entonces sí tenemos que hacer los talleres de simulación en cada institución para lograr que todos estemos aptos para la aplicación tanto de los balones hemostáticos como la aplicación del traje antichoque. Sí. Bueno, si no hay más preguntas, doctora, no sé. No, creería que bueno, si no hay preguntas, agradecerles a todos por la participación y bueno, estar muy pendiente. La idea es que cada mes hagamos una revisión temática, sea de hemorragias obstétricas o de patologías maternas que sean muy comunes para manejos prácticos de las mismas y tratar de darle solución a esas enfermedades. Mejorar la salud de nuestras mamitas. No se cansen de escuchar las charlas de hemorragia posparto, shock hipovolémico, manejo de todas estas guías, porque les cuento que así es la única forma de aprender a manejarlo en la práctica. Esto cada 10 días, cada 15 días, a mí me llega información y vuelve otra vez el tema y pareciera que fuera lo mismo, pero no es lo mismo porque cambia. Fíjense, ustedes han oído hablar del misoprostol. Y un día era transrectal, otro día era sublingual, otra vez volvió transrectal. Y lo que dijo la doctora, por la hipertermia maligna, es una fiebre que sube hasta los 41 grados y puede ser eso la causa de un riesgo para la madre diferente solo por el uso sublingual de 800 microgramos. Entonces estamos volviendo transrectal, aunque a veces hay que colocarlo bucal cuando no podemos tener acceso a la vía rectal, ejemplo en la paciente que está en cirugía, en una cesárea, a veces hemos usado la vía sublingual, pero ahí contamos por lo menos con el apoyo de anestesiología para revertir una hipertermia de esta. De todos modos, siempre esto va cambiando. Lo que se dijo hoy puede cambiar en 90 días en otra charla, porque las investigaciones están a la orden del día y Colombia, como les dije, está a la vanguardia. Con estas investigaciones estamos publicando para el resto del mundo prácticamente. Gracias a todos. Hay gracias, una pregunta en el chat. Acabo de ver una pregunta en el chat. Dice que ¿cuántas oxitocinas máximo se pueden colocar en una paciente con hemorragia postparto? Entonces, para aclararle la pregunta es, nosotros en el alumbramiento activo debemos hacer la colocación de 10 unidades de oxitocina a nuestra paciente y en teoría la estrategia que hoy nos están dando es la administración de 20 unidades para dosis de mantenimiento en el parto. Nuestra resolución 3280 es súper clara y es que en las pacientes que son postquirúrgicas de cesárea, fuera de los 10 unidades de oxitocina que colocamos en el nacimiento de nuestro bebé, debemos dejar 30 unidades de oxitocina para mantenimiento en 4 horas. Si nuestra paciente durante la primera hora presenta la hemorragia posparto, la guía o la lista de chequeo es súper clara en decir que vamos con 40. Entonces, en teoría serían las 10 que le colocamos intraparto y depende de la evolución que lleve nuestra paciente, vamos a administrar sea 20 o sea 40, porque si estamos en un posparto vaginal, el sangrado fue inmediato, ya no vamos a colocar 20 de mantenimiento, sino 40 para la infusión de esa paciente, más el uso de los otros uterotónicos que permitan la contractibilidad uterina.
Gracias, doctora, sí, está claro. Muchas Listo, gracias. perfecto. Bueno, Bueno, entonces, bueno, agradecerles por la participación. Gracias, doctor, por habernos acompañado en esta charla. Y bueno, el objetivo es seguir aprendiendo y seguir tratando de actualizar mes a mes los temas más o con de mayor frecuencia las patologías de nuestras pacientes. listo. Bueno, ¿Listo? hasta Que tengan luego. una buena tarde. Hasta luego. Hasta luego.